algunes peces de la col·lecció Chillida van veure la llum a Menorca, concretament a la Casa Quatre Vents del Calfat on estiuejàvem. Como va a decir Miquel en una entrevista, cuando veníamos a Menorca seguía trabajando, pero el contexto le hacía ser más libre, se permitía más licencias. Aquí estava massa alegre. A banda de l'artista, avui coneixerem un poc més a la persona que va ser Eduardo Chillida i ho farem a través dels ulls de qui el va conèixer i l'ha estimat. Gracias, Miquel, por tu generosidad de querer compartir con todos nosotros la figura de Eduardo Chillida, especialmente por la paciencia. El viaje de hoy hasta Menorca ha sido largo y abrumador, así que con más motivo toda nuestra gratitud. Al contrario, gracias Lina y gracias al Cercle Artístic de Ciutadela por esta invitación y por esta oportunidad. Ya has comentado ciertos puntos sobre los que vamos a versar hoy, sobre los que vamos un poco a navegar, ¿no? La verdad es que la relación de mi Aitona con Menorca pues, ha sido muy especial. Mi Aitona era, me permitiréis que diga Aitona, y perdón que no voy a hablar en castellano porque ojalá pudiese hablaros en menorquín, pero no va a ser el caso. Pero como digo, la relación que tenía mi Aitona con los lugares era muy profunda. Era un hombre de raíces y no llegaba a un sitio y lo abandonaba. Al revés, cuando llegaba a un sitio, de alguna manera, él se adaptaba, se asentaba y de alguna manera el lugar también a él le cambiaba, le influía de alguna manera. Es muy conocida una frase suya que dice que él se sentía que él era como un árbol, que tenía las raíces en su sitio, en su tierra, en su País Vasco, y tenía las ramas abiertas al mundo, los brazos abiertos al mundo. Realmente la frase lo que decía es que no había ni un solo árbol que no estuviese bien adaptado a su terreno, a su lugar. Y él era así. Cuando estaba en su sitio, en su País Vasco, en su Donosti, él tenía esas raíces y a través de ese lugar era capaz de llegar a todo el mundo. Pero hubo otros dos lugares que fueron muy influyentes en su vida. Uno está en Burgos, teníamos un molino era impresionante, no teníamos ni agua corriente, ni electricidad, era un lugar realmente donde el contacto era con lo salvaje de la naturaleza. Y ahí, digamos, pasamos muchos años de veraneo. Y luego Menorca. En Menorca este lugar llegó en el año 89 a través de su compañero José Antonio Fernández Ordóñez, el ingeniero, una fantástica persona, un fantástico profesional, y a raíz de que José Antonio veraneaba aquí en Menorca, llegaron por primera vez, en un principio, más motivados o más motivada mi abuela, mi Amachi, que él, porque a él esta luz blanca le parecía de alguna manera abrumadora, le encantaba, pero le suponía un conflicto por el que luego ya pasaremos. Pero bueno, acabó asentándose aquí y sintió este lugar como un lugar muy suyo también. Por eso me he tomado esta pequeña licencia de deciros que Eduardo Chillida, hablaremos del artista, de la persona y de esa relación y ese menorquín más que era cuando estaba aquí. Y de hecho hablaré un poquito, la estructura de lo que vamos a hablar va a ser hablaros sobre él, sobre cuál ha sido su recorrido, lo que le ha hecho artista, que es lo mismo que lo que le hacía a una persona sumamente coherente e interesante, y luego su relación también con Menorca. Y si tenéis en algún momento alguna duda o lo que sea, yo os invito a que levantéis la mano y a que lo convirtamos en una fantástica conversación. No os guardéis preguntas, al contrario, yo os invito a que me interrumpáis, por favor, y me hagáis las preguntas cuando os surjan. Cuando cambiemos casi de tema, os pondré alguna cita suya porque creo que es lo más interesante, más que oírme a mí, sería oírle a él. Es una pena que no le tengamos aquí. Pero yo os voy a dejar esas pinceladas de esa persona que era él. Y él decía que no hay nada que haya hecho más por la cultura que las ganas de saber del que no sabe. Por lo tanto, yo os felicito aquí en el círculo, en el Cercle, porque bueno, sois un ejemplo perfecto de cómo la curiosidad y las ganas de saber son las que realmente mueven la cultura. Y aquí los estáis haciendo, así que enhorabuena de nuevo. Este es mi Aitona, el mayor de los tres hermanos que veis ahí.
y esa mujer es su abuela, Juanacho. Y pongo esta foto porque esa mujer es una mujer sumamente importante en lo que viene a ser, en la persona o en la figura en la que se convierte Eduardo. Antes hablábamos aquí de cómo el País Vasco y cómo Guipúzcoa es un matriarcado. Lo ha sido lo ha sido prácticamente siempre. Si se lo preguntáis a mi mujer os dirá que sí, o sea, totalmente. Y esa mujer, Juanacho, era una mujer nacida en Urrechu, que es un pequeño pueblo del interior de Guipúzcoa, que por casualidades u oportunidades que surgen en la vida, acabó regentando 2 hoteles en San Sebastián. Y esto es algo impresionante. Era una mujer, digamos, muy avanzada a ese tiempo, porque una cosa es el matriarcado en casa, en el caserío, pero bueno, ya en los años, claro, estamos hablando, esta foto será en torno a 1930 y poco, 30 y pongamos, bueno, un poco más, 36, 37, era directora de 2 hoteles en San Sebastián, una cosa verdaderamente impresionante. Y esos eran sus hermanos, Gonzalo, que veis a la derecha, también pintor, acabó siendo pintor, y el de la izquierda, en cambio, Ignacio falleció cuando era joven, unos 20 años, en un accidente de moto. Pero bueno, lo importante es que era una figura muy importante, una mujer de esas que se echaba no solo la familia, sino todo el peso de una dinámica profesional y personal en ese contexto, y fue una figura sumamente importante para él, porque se asemeja mucho luego a la mujer que, no quiero decir que elige, pero a la mujer que se eligen mutuamente entre los dos para acompañarla toda su vida. Esta es Pilar Berzunce, mi abuela, mi amachi. Diré amachi porque en este caso mi abuela era de familia navarra, de Estella, pero nacida en Filipinas, en Iloilo. Nació la familia de mi amachi, de mi abuela, tenía haciendas azucareras allí y tuvo una educación muy, muy moderna, anglosajona, música, bailes, hablaba muy bien inglés. Yo creo que algo muy importante es que ella era muy consciente de que el mundo era un lugar muy grande. Porque claro, en estos años, esto será en torno a 1940, pongamos, claro, la relación que teníamos con el mundo era otra. No teníamos tanta información como hay ahora, no éramos conscientes de todo lo que hay más allá del lugar en el que habitamos. Y en cambio ella, que había recorrido ya el Atlántico y en idas y venidas continuamente, sabía que el mundo era un lugar enorme y eso es muy importante. Era una mujer muy preparada, de nuevo, para asumir muchas responsabilidades. Una mujer muy pragmática casi. Luego, claro, Eduardo Chillida, antes de ser escultor, fue otras cosas, y esta que veis aquí es porque fue portero de la Real Sociedad. Nitona fue portero de fútbol en el año 1942-43, en la temporada 42-43, jugó en la Real Sociedad. Era un atleta, y esto aquí le veis como portero de fútbol, pero bueno, además de fútbol, remaba, jugaba frontón, corría, de verdad era un atleta, estaba muy bien dotado físicamente, era una persona muy fuerte. Tiene mucha gracia porque Pili, mi abuela, se enamoró de un atleta y acabó casada con un escultor, pero bueno, ya llegaremos. Y fue portero, y como digo, en ese momento él quería ser portero de fútbol, no tenía otras aspiraciones. Tuvo la mala suerte o la suerte, depende cómo se mire, de lesionarse en el último partido de la temporada que jugó con la Real, jugando en Valladolid, contra el Valladolid, en un córner, un jugador llamado Sayudo le pisó, le cayó encima de la rodilla, le destrozó la rodilla, una triada, una lesión que hoy en día sería 6-8 meses de baja y vuelves a jugar. En ese momento fue algo decisivo y decisorio. Le operaron hasta 5 veces, pero no pudo recuperarse y tuvo que abandonar el fútbol. Y creedme que en ese momento él estaba absolutamente molesto y consternado con esto. Él quería ser portero de fútbol. Luego, durante mucho tiempo, o digamos que sí, durante mucho tiempo, muchas veces los periodistas les solían preguntar acerca de cómo podía ser que un artista, un escultor, que ya era un artista reconocido a nivel mundial y de prestigio, cómo podía ser que hubiese sido antes portero de fútbol, como si fuese algo sumamente vulgar o peyorativo, ¿no? Un poco relacionado con el arte. Y él les contestaba, era buenísimo en Aitona, les contestaba que él, desde que cuando era portero y ahora que era escultor, decía, llevo haciendo lo mismo toda la vida.
y es trabajar el tiempo y el espacio. Y les explicaba una cosa, les decía que el campo de fútbol es un espacio bidimensional, a excepción del área, que forma un diedro con la portería. Decía, y en ese espacio tridimensional es donde suceden todos los principios activos del fútbol. Y el portero es el único que está continuamente mirándolo todo, midiéndolo todo. Dice, el resto de jugadores tienen cosas que les pasan a la espalda. El portero no. El portero es el auténtico dominador del espacio. Decía, y yo estaba ahí trabajando esa intersección entre el tiempo y el espacio, que es el balón. Y claro, les decía esto a los periodistas y, por supuesto, no había ninguna pregunta más acerca de era genial. Fijaros cómo era, que él hacía una cosa, es que tiene anécdotas geniales. En los corners dice que él no miraba el balón, él miraba a los jugadores. Y entonces, cuando oía el chut, el golpeo al balón, mirando a los jugadores y viendo hacia dónde se movían, decía, yo iba al espacio que ellos querían ocupar, porque sabía que es donde iba a estar el balón. Entonces saltaba y ella miraba y siempre acertaba con el balón. O sea, él estaba manejando el espacio y el tiempo, no el balón. Es algo, no quiero decir que sea vulgar, pero es muy simple y él lo hablaba, fijaros qué visión. Es decir, él ya era el Chillida que luego manejaba la escultura, solo que estaba jugando al fútbol. Después de la lesión hay una etapa, hay una primera etapa donde él deriva o se va a Madrid y empieza a estudiar arquitectura. Son 2 años los que dedica a la arquitectura, pero abandona la arquitectura. Acabaría diciendo que la arquitectura era un arte que estaba orientada a las respuestas y a él lo que le gustaban eran las preguntas. Por lo tanto, él de alguna manera dice que la arquitectura es fantástica, cómo se maneja el espacio es muy interesante, pero siempre estás condicionado por el propio uso del espacio o por las propias necesidades prácticas y funcionales de la propia disciplina. El arte es la única disciplina que se basa solamente en la pregunta. El arte no tiene una función per se. El artista le imprimirá lo que él quiera, pero se basa en la pregunta, no en la respuesta. El resto de disciplinas requieren o son funcionales, cumplen una función. Por eso están sujetas casi a unas leyes, llamémoslas leyes físicas, leyes mentales, humanas, pero el arte no, el arte es libre. El arte depende de lo que quiere el artista, de lo que se cuestiona, de lo que se plantea el artista. Y esta foto la pongo porque luego está relacionada. Claro, esta obra es la primera escultura que hizo. Es del año 1948, Forma. Deja la arquitectura a los 2 años, pues empieza a frecuentar el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Está también muy poquito tiempo. Él es un artista que no cree, es un autodidacta, diría yo, no cree que el arte sea algo que se puede aprender en una escuela de arte. Él cree que el arte es otra cosa. Él dice, no cree en la enseñanza del arte como tal. Dice, el arte se puede aprender, por supuesto, pero enseñar lo cuestiona, porque entiende que lo único que te van a poder enseñar es la técnica. Y la técnica es maravillosa, pero no es arte, es técnica. La técnica puede ser belleza, por ejemplo. Perfecto. ¿Pero la belleza es arte? Bueno, la belleza es preciosa, es belleza, pero no tiene por qué ser arte. O sea, hay una diferencia, hay un espacio entre ambas cuestiones. Entonces deja también las Bellas Artes y se va a París. Y en esta primera etapa de París, él lo que está es absolutamente enamorado de los griegos. Le encantaba los clásicos, los primeros, el Fidias, el primero de los clásicos, ¿no? Trabajos en mármol, maravillosos, esas vigas que de repente son un maravilloso cuerpo. Y ese arte a él le apasionaba, le encantaba, era el que más le gustaba de todos. Y entonces esas primeras obras, esta primera obra que veis aquí, como digo, que se llama Forma, que es un cuerpo femenino, está hecha en yeso, no trabaja en mármol, es decir, está aprendiendo todavía, pero trabaja en yeso, pero trabaja con un bloque de yeso seco, con martillo y con cincel. Algo de nuevo que es muy griego, ¿no? Incluso muy mediterráneo. Él está 3 años en París, en esos años todo va muy bien. La galería, si no me equivoco, esta foto es de la Galería Maet de París, empieza su relación con la Galería Maet. La Galería Maet es la galería más importante de arte de los años 60, 70 en Europa, hasta los 80. Artistas como Calder, Giacometti, Braque, Miró trabaja con Calder, Miró trabaja con Calder.
Bueno, la galería, como digo, es un hito. Que Memaek, que el galerista, se fije en un artista que está haciendo sus primeras esculturas con 24 años en París, que acaba de llegar. Seleccionan una de sus obras, la primera forma, y se expone en el Salón de Mayo de París del 49. Es decir, desde fuera, visto desde fuera, desde la crítica y desde todo lo que alguien puede, digamos, entender, mirando lo que le está pasando con tan pocos años ahí, es un comienzo inmejorable, o sea, es de verdad muy impresionante. Y él, en cambio, no está nada contento con cómo están yendo las cosas, porque tiene la sensación de que lo que está haciendo, esas obras, ya estaban hechas antes. Las habían hecho los griegos, que tanto le gustaban. Y él siempre decía que el arte era ir a lo desconocido. Decía que el artista, la primera vez que hace algo, puede que sea arte o puede que no. Pero la segunda vez que hace lo mismo, seguro que no es arte, porque ya sabe hacerlo. Él considera el arte o el saber, el conocimiento, una herramienta maravillosa, pero no para el artista, no para el arte. El conocimiento es bueno para muchas cosas, pero el arte no se basa en conocimiento, es otra cosa. Es el conocer, ese umbral, ¿no?, en el que pasan las cosas. Entonces toma una decisión de nuevo drástica, y es que tiene que abandonar, tiene que dejar París. Ha estado 3 años ahí, como digo, todo va muy bien, pero decide que se vuelve. Y se vuelve al País Vasco. Vuelve a Hernani en concreto, que por casualidades de la vida, no porque sea algo buscado, es donde está Chillida Leku a día de hoy, su lugar. Chillida Leku, si saltas la valla del museo, estás en San Sebastián, pero el museo está en el término municipal de Hernani. Y por casualidades de la vida, como digo, viene a Hernani y una de sus tías le deja una casa para poder vivir ahí y para poder trabajar, con un jardín donde puede trabajar. Cuando vuelve a Hernani toma una decisión, como digo, muy importante. Y es que se prohíbe a sí mismo, dice que no va a volver a ver nunca arte griego, porque le hace daño. Decía que eran como los cantos de sirena Ulises, que llevan a las rocas, le gustaba demasiado. Y ahí escribía uno de estos aforismos, estas frases que solía escribir él, y hablaba precisamente del Mediterráneo. Decía, he estado tratando de trabajar en una luz blanca mediterránea que no me pertenece, que no es mía, y me tengo que volver a mi luz negra del Atlántico, a mis raíces, a buscar ahí lo que es el arte para mí. Entonces, en ese viaje, vuelta, digamos, a San Sebastián, a Hernani en este caso, como digo, tiene la inmensa fortuna de que justo enfrente de la casa en la que se pone a vivir está el herrero del pueblo, Manuel Illarramendi. Esta foto es de la fragua del taller del herrero, de la herrería de Hernani. Entonces, ve la oscuridad, el fuego, el hierro, ve algo que no estaba viendo en París, algo que, como digo, estaba mirando algo que venía de fuera, y él tenía que buscar algo que viene de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. El arte siempre va de dentro a afuera, nunca de fuera a dentro. Entonces, le pide a este hombre, a Manuel, le pide poder trabajar con él, un aprendiz más en esa herrería. Le coge con el grupo y empieza a trabajar el hierro, empieza a trabajar, y a las semanas, muy prontito, este hombre le separa del grupo, porque era un grupo de aprendices, y muy amablemente le dice, oye, Eduardo, estás aprendiendo rapidísimo a trabajar el hierro, lo cual es estupendo, pero esto no puede seguir así, porque me estás volviendo locos a todos. Estás haciendo unas cosas rarísimas y me encanta, porque el herrero le decía, y el resto están tratando de ganarse la vida con esto. Me encanta la mirada del herrero, decía, ellos se quieren ganar la vida, pero tú no sé lo que quieres hacer, ellos ganarse la vida. Y le separa del grupo, pero este hombre tiene una bondad maravillosa. O sea, ya veis, toda la historia de Chillida se basa, yo creo, en personas que ven algo importante, algo de valor en lo que está tratando de hacer ese joven en ese momento. Y este herrero le separa y le da las llaves de la herrería y le dice, yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, esto es tuyo, haz lo que quieras. Y entonces Meitona empieza a ir todas las tardes a las 6, además le mantenía el fuego encendido al herrero, lo cual era estupendo, y él trabajaba fuera del horario del herrero, con total autonomía en ese lugar. Y todas las primeras obras están hechas con retales, trozos, pues, aperos de labranza, hoces para cortar la hierba, trozos de hierro, se iba a pasajes, se iba al puerto a coger hierro que había por ahí para empezar a trabajar. Y de hecho, esta obra os la he puesto aquí porque esta obra es el primer peine del viento.
pertenece a la colección del Reina Sofía, está en el Reina Sofía en Madrid, es del año 52 y me viene muy bien para explicaros una cosa que es fundamental en Chillida. Todos tenéis seguro unos conocimientos fantásticos de arte y sabéis que muchos escultores a lo largo de la historia lo que hacen son ediciones de sus obras. El escultor hace una escultura, el material que sea, se hace un molde y de ese molde se hacen en bronce ediciones que van numerados. 1 de 8, 1 de 5, 1 de 3. Depende del momento en la historia, pues las tiradas, para que el mercado del arte la siga considerando obra única, han solido ser de 8, 3, 5, 12, depende del momento. A Meitona, digamos, le plantea al galerista le plantea hacer esto con sus obras. Le dice, Eduardo, si tú quieres ser un artista reconocido a nivel mundial, necesito muchas más obras de las que estás haciendo. Porque no puede ser que yo haga una exposición en el 56 en MAE, venda las 12 obras que has hecho y tenga que esperar otros 2 años a tener otras 12 obras. Yo necesito volumen, porque tú tienes que estar en colecciones, en galerías, tenía que tener volumen de obra. Y el trabajo del herrero, Meitona, claro, el trabajo del hierro es lento, es laborioso, no es un trabajo rápido. Y entonces le dice, tienes que hacer ediciones, ¿no? Los múltiples. Y Meitona no cree en esto. Meitona, fijaros la mirada que tenía, que le decía, pero ¿qué gano yo copiándome a mí mismo? Copiándome, claro, ni Aimé, ni Miyamoto, ni Pili estaban de acuerdo. Los dos decían, bueno, ¿por qué no hacemos una prueba? Porque claro, ellos querían ese volumen, ¿no? Hacen una prueba y en el año 57 eligen 6 esculturas, 6 obras, y de esas 6 obras se hacen 4 ediciones en bronce, que están numeradas, 0 de 3, que era para el artista, 1, 2 y 3 de 3 para la galería. Las hacen en una atelier de París y cuando abre la puerta Meitona del atelier, iba con Amachi, con Pili, claro, el nombre del atelier había dispuesto en una mesa perfecta el original y las reproducciones, ¿no? Todas alineadas, perfectas, para que se viese que eran idénticas. Y claro, cuando entra Meitona ahí y ve aquello, le dice a Pili, Pili, esto parece una zapatería. Yo, con todo el cariño del mundo, ya las hemos hecho, perfecto, son mías, las hemos hecho la prueba, pero ya está. Yo no voy a seguir este camino, este no es mi camino. Y va donde Aimé y le dice, Aimé, he hecho la prueba, perfecto, pero ya está. Yo esto no lo voy a hacer. Aimé le dice, Eduardo, piénsate muy bien esto. Es la decisión más importante que vas a tener que tomar en tu vida respecto a tu trabajo. Y Meitona se va, vuelve de París a Donosti, a San Sebastián, Meitona era muy de pensar, el trabajo pasa aquí, lo de ejecutarlo es secundario de alguna manera, es lo que pasa aquí. Y cuando vuelve a estar con el galerista, le dice, Aimé, he llegado a la solución al problema que tú me planteas. Y lo que he decidido es que en vez de reproducir mis obras, lo que voy a hacer es reproducir a los propietarios de mis obras. En vez de hacer muchas obras para pocos, voy a hacer pocas obras para muchos. Estaba hablando de la obra pública, en el año 1957. Os invito a reflexionar y a ir en el tiempo a 1957, porque no existía el concepto del arte contemporáneo en el espacio público. Ya el arte contemporáneo ya era una cosa muy especial, pero las ciudades, los espacios públicos, lo que podían tener eran estatuas generales, militares, era otra cosa. El arte contemporáneo no había todavía traspasado esa frontera y no existía ese concepto de obra pública en cuanto a arte contemporáneo. Y lo que hace Meitona, por supuesto, aquí empieza esta idea, le dice al galerista, si tú no comulgas con esto, no pasa nada. Yo dejo la galería y busco mi camino, pero yo no voy a hacer ediciones de mis obras. Aimé, que era un tío muy listo, acepta y empieza un camino muy, muy curioso, que es el que ya todos conocemos. Pero fijaros, yo os he contado, todo este rollo de las ediciones, porque este es el Peine del Viento, os he dicho que es el número 1. El Peine del Viento de Donosti, de San Sebastián, es el número 15. Es decir, él toma un camino muy diferente y él lo que hace es, muchas veces veréis que el título de la obra, después del título hay un número romano. Ese número romano hace alusión al número de veces que ha trabajado la misma idea, no que ha hecho la misma escultura. La pregunta que subyace a la obra
se va repitiendo. Pero para Meitona el tiempo, hemos ido hablando un poco del espacio, el tiempo también es fundamental. Él decía que el arte es algo que le sucede al artista delante de la propia obra en el presente, en el momento en el que pasa. Por lo tanto, el tiempo es fundamental. Y él hablaba de estas series, él lo explicaba muy gráficamente, imaginaros una espiral, así, que va hacia arriba. Tú en esta espiral, que eres tú, hay un punto, que es una pregunta, y en este espacio sería una línea, y tú pasas por ese punto una, otra, vas pasando muchas veces a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que vas pasando a una altura diferente, porque tu tiempo es otro, tú eres otro de alguna manera, tú evolucionas, tú cambias. Entonces, la manera en la que tú afrontas la misma pregunta nunca es la misma, va cambiando. Por lo tanto, cada obra que lleva el mismo número o que lleva el mismo título, pero lleva un número romano, una sucesión de números romanos, significa el número de veces que está preguntándose lo mismo, que está trabajando la misma pregunta, la misma inquietud. Y bueno, y el peine del viento, no os penséis que el 15, el de Donosti, es el último. Hizo 23 peines del viento. O sea, veis que era una persona muy concienzuda. Es decir, las preguntas que él se hace no son preguntas que tienen una respuesta sencilla. De hecho, la gran inspiración, de alguna manera, es la naturaleza siempre. Son preguntas muy universales, incluso en muchos casos hasta sociales. Es decir, la tolerancia... ¿Uno puede llegar a la tolerancia deja de ser una pregunta o una necesidad? Nunca. Pues preguntarte acerca de ella o trabajarla nunca va a ser una respuesta final. Siempre son procesos. Bueno, y esto es una foto del año 54 de la Trienal de Milán, donde recibe la mención honorífica. Y bueno, esta era la casa de Hernani, donde trabajaba y donde enfrente estaba el herrero, esa es Pili, y estas sabéis las primeras esculturas que las tenía ahí. Y esto es Venecia en el año 58. Como veis, la mención honorífica en la Trienal de Milán del 54. Gran premio de escultura en la Bienal de Venecia del 58. En el 58, Meitona tiene 34 años y ha ganado la Bienal, el Gran Premio de Escultura de la Bienal de Venecia, lo cual es una barbaridad. Estos hitos, es decir, hay un reconocimiento absoluto hacia su obra ya desde muy temprana, desde el principio. Sí que es cierto que en España tarda muchísimo más, porque bueno, ya sabemos qué país era en ese momento, cómo eran las cosas, pero a nivel internacional tiene una trascendencia importantísima desde muy temprana edad. Y bueno, y eso ya de alguna manera marca o le posibilita también mucho a la hora de querer desarrollar su obra incluso en espacios públicos, porque como digo, hacer las cosas por primera vez es muy difícil, hacerlas luego cada vez es más fácil, pero la primera vez de lo que sea siempre cuesta mucho más. Aquí otra pequeña cita. La escultura debe siempre dar la cara, estar atenta a todo lo que alrededor de ella se mueve y la hace viva. Esto era muy bonito. Meitona hablaba siempre de cuando estabas con él en Chillidalecu y te decía, fíjate muy bien en esa obra ahora mismo, mírala bien, porque como la ves ahora, nunca más la vas a volver a ver. Nunca vas a tener la misma hoja detrás moviéndose en el viento, nunca vas a tener el mismo azul del cielo, la misma nube, la hierba a la misma altura. Es decir, cada momento la obra es única. Todo lo que la rodea, el lugar al que pertenece de alguna manera, la hace estar continuamente en movimiento. Es una obra dinámica, no es algo estático. Y eso era muy importante. Y luego era muy gracioso. Una vez que esto, si a alguno de vosotros os gusta la fotografía, lo entenderéis perfectamente. Sacar una foto en la escultura es la cosa más injusta que hay, porque siempre sientes que te pierdes algo. Porque las esculturas, claro, viven en un espacio tridimensional y la fotografía la limita. Una vez, no me acuerdo quién era, pero le dijo, oye Eduardo, ahí, no sé cómo le dijo, tenemos que ponernos en la espalda de la escultura. Y Meitona le miró así y le dijo, pero si las esculturas no tienen espalda, son solo cara hacia todos los lados. Es esta idea de que son todo por todas partes y todo lo que la rodea. También es muy importante el trabajo en papel y el trabajo en el grabado. El grabado comienza paralelamente a la decisión de hacer obra única, de trabajar obra única. Con Aimé era también muy listo, le dice, perfecto, la escultura es obra única, pero le pide trabajar también los grabados, porque Aimé tenía toda la maquinaria ahí en Francia, en Saint-Paul-de-Vence, para trabajar la obra gráfica. Y en la obra gráfica Meitona entiende la matriz
es una, si entonces una litografía, pues es una piedra, o una silografía, una madera. La matriz es una y el propio medio está pensado para generar una tirada. Y es así como funciona. Y eso a Mae le daba volumen para mover al artista y al artista le permitía seguir siendo fiel a su idea de que cada escultura se hacía una vez. Yo puedo entender perfectamente a Meitona en el momento en el que él está trabajando, en la fragua o en el taller, en la herrería de Hernani. Un trozo de hierro, calentándolo, metiéndolo al horno, con el martillo, doblando. Todo ese proceso de descubrimiento y de aprendizaje del material no es solo lo que el artista le está dando a la obra, es lo que la obra le está dando al artista. Que luego con eso se lleva a un sitio, se haga un molde, viertan bronce y tengas una escultura, claro, al artista, ¿qué le aporta una y qué le aporta la otra? No tiene nada que ver. Por eso Meitona renuncia completamente. Y esta foto ya es de un viaje posterior a Grecia. Claro, os he dicho que se prohibió ver arte griego de nuevo. Y esto es así hasta el año 62. En el 62 acababan de traer al Louvre en París la Victoria de Samotracha, que es una mano preciosa que acababan de descubrir de la diosa griega Nike. Y él, cuando iba a los museos, se tapaba la cara, no entraba nunca a las salas de arte griego. De verdad, sentía pavor, porque le gustaba demasiado. Y en el 62, como digo, estando paseando por el Louvre, de repente se encuentra la escultura, la Victoria de Samotracha, ahí en un sitio donde no le correspondía, porque la acababan de encontrar, descubrí que estaba ahí. Y claro, se queda toda la mañana viendo esa obra. Cuando vuelve al hotel con Pili, le dice, Pili, he estado toda la mañana viendo una obra griega y no me ha hecho daño. Ya estoy curado, ya me he curado. Así que vámonos a Grecia. Y se hacen un viaje maravilloso de un par de meses por Grecia, Italia, todo el sur. Acaban en el sur de Francia, en Saint-Paul-de-Vence, que estaba Sert, acabando el edificio de la Fundación Maec en el 63. Un viaje maravilloso. Y ahí se da esta reconciliación, de alguna manera, con el arte griego, con la luz blanca del Mediterráneo y también un poco con la arquitectura. Al final los griegos hablaban de que es la arquitectura o la luz es el personaje principal de la arquitectura, no tanto el espacio sino la luz. Y en ese viaje lo que aparece es el alabastro, o después de ese viaje. En esa reconciliación de nuevo con la luz aparece el alabastro como un material que es donde la obra está hecha de luz. Si os fijáis, el hierro digamos que es espacio, porque Meitona decía que todo siempre se acentúa cuando tú estás cerca de un límite. Los límites son los auténticos, los verdaderos protagonistas del espacio. Tú cuando estás cerca de un límite físico, tú sientes que hay algo, pasa y algo. Y me da igual llevarle el concepto de límite a lo que queráis cada uno en vuestro interior, pero cuando uno está cerca de un límite, todo se acentúa. El acero es un material tan conciso, tan perfecto a la hora de delimitar ese corte en el espacio, de marcar ese límite, ese umbral, que es un material perfecto para trabajar el espacio, lo activa de alguna manera. Toda esa obra de hierro en los 50 lo que hace realmente, ¿por qué recibe esos premios y tal? Porque su obra lo que está haciendo ya no es tanto trabajar la forma, que eran esas primeras obras griegas, sino que lo que da es un paso a trabajar el espacio. En cuanto a que lo que hace es, esas obras parece que aparecen y lo que hacen es que el espacio que se genera en su interior se vuelve de alguna manera, la escultura en sí se activa. Era en el 56, en la exposición que hizo con Maec, el texto del catálogo lo escribió Gastón Bachelard, el filósofo, y escribía que las obras de Chillida, en ese manejo del hierro, lo que parecía es que activaban y convertían, parecía que las obras tenían pulmones y que eran espacios que respiraban, que las obras parecía que las podías ver como una persona que se hincha y que parecía que estaban vivos, porque el espacio, la obra es el espacio y por eso toda la obra es maciza, también muy importante. Pero con el alabastro lo que hace es trabajar la luz. Es la luz la que crea la obra. El alabastro es un material translúcido, maravilloso. Tú cuando lo ves parece que está iluminado por dentro. Parece que la obra, el material, ya no es tanto el espacio, sino que es la luz. Y paralelamente a todo eso, lo que va pasando es lo que veis aquí. Es que van creando una familia. Una familia además grande. Estos son,
ahí tenéis a mis abuelos y a los 8 hijos que tuvieron. Guiomar la mayor, hasta el más pequeño que es Edu, que está con Pili, con la Machi, y esos son los 8 hijos. Paralelamente a toda esa historia que estamos contando, va pasando esto. ¿Qué mérito tenía mi Amachi? Porque, claro, Nitona era un artista fantástico, pero eso, era un artista. Todo lo demás se encargaba Pili. Era una mujer, como digo, pero y no lo quiero decir solo porque se encargase de la familia, que no se me entienda mal. Era una mujer que se encargaba de la relación con el galerista, con la galería. Era una mujer que se encargaba de la relación con los proveedores, cuando compraban hierro, cuando se iba a la forja industrial. La que mantenía el contacto con todos era Pili. Mi Aitona para eso era una persona, digamos, no quiero decir que no fuese dotada para eso, pero su inquietud estaba en otras cosas. Su tiempo, su manera de entender las cosas. Por eso muchas veces yo creo que el artista no es alguien que hace algo. El artista es alguien que vive de una manera muy especial, que tiene una mirada, que está atenta a cosas que a los demás de alguna manera pues nos dan igual. Nosotros nos regimos por un mundo estructurado, físico, con unas leyes, la gravedad, el día. Newton estaba en otro lugar. Su mirada estaba mirando, siempre me lo imagino como flotando en el aire. Y a mi Amachi me la imagino agarrándole del pie, del tobillo, pero no bajándolo porque eso sería un error. Lo deja volar, pero hace de puente. Para que todo lo que quiera hacer ese que está flotando tenga sentido y cabida en este mundo. Y esa era su relación. Y era en ese sentido un tándem fantástico. Y ella, como digo, una mujer importantísima en un mundo totalmente masculino. Y por eso Juanacho, que a la que he mencionado al principio, es una referencia. De nuevo, Pili es una Juanacho, totalmente. Esto, por ejemplo, es una de las primeras obras. Está en los exteriores del Museo de Arte de Houston, años 60. O sea, empieza a tener ya proyectos públicos de mucho prestigio. Entra también en una etapa, Newton era casi un hombre del Renacimiento, no sé, tenía una serie de inquietudes, amistades. Este es Martin Heidegger, filósofo, hizo un libro de artista con él, hablando sobre el concepto del espacio y del lugar, de qué es lo que crea. Cuando se crea una escultura se crea un lugar, el lugar ya existe, lo crea la escultura. Unos razonamientos, como digo, filosóficos fantásticos. Este es Alexander Calder, Sandy Calder, el escultor, seguro que os suena, artista de los móviles. Aquí parece que le está gritando. La historia de esta foto es que tenía un dolor de muelas horrible y le estaba diciendo, Eduardo, mírame la muela, que me duele una barbaridad. Y ya le sacó la foto y es una foto absolutamente icónica que nos encanta. Este es Jorge Guillén. Quiero decir, este contexto, estos años 70, 60, finales de los 60, 70, es un contexto interesantísimo donde cultiva una serie bueno, en base a esas inquietudes de amistades. A Jorge Guillén lo conoce en Harvard. Jorge estaba allí, se exilió en su momento y Newton fue invitado a ser profesor en la Universidad de Harvard. La primera vez que le invitaron, él rechazó la invitación porque no creía en la enseñanza del arte y al año siguiente le volvieron a invitar. Y entonces dijo, bueno, yo no creo en esto, pero soy una persona educada, si me han invitado 2 veces lo harán una tercera, así que voy. Y fue a Harvard, fue profesor un año allí y allí conoció a Guillén. Y generaron una relación fantástica. De hecho, Newton le ha dedicado varias esculturas a Jorge Guillén. Una está en Valladolid, de donde es oriundo Guillén. Es una obra pública en el exterior. Ha trabajado con él un libro de artista que se llama Más allá. Y además de ello, toda una serie de esculturas que se llama Lo profundo es el aire, una serie además con bastantes obras en granito, alabastro, etc., está dedicada o parte o nace de un verso de Jorge Guillén que se llama precisamente Lo profundo es el aire. Y mira, os invito porque hace nada hemos hecho un podcast y en el podcast uno de los episodios es Valladolid y hablamos, habla la persona que va ya hacia la locución del podcast con la nieta de Jorge Guillén y es una historia muy bonita también la que cuenta ella. Esto es Madrid, en el año 78, Lugar de Encuentros, una obra, se ha llegado a considerar la primera obra de la democracia también, en algún sentido, porque la obra es del año 72. José Antonio Fernández Ordóñez hace el puente sobre el que está suspendida, es el Museo del Aire Libre de la Castellana en Madrid, y la obra no se llegaba a instalar, estaba en el suelo, porque no le daban permiso para colgarla, y la obra tenía que ser colgada. Bueno, todavía estaba
mataba a Franco, era bueno, un artista escultor vasco, es una historia bastante larga, pero nunca le dieron los permisos para instalar la obra. Se empezó a denominar, empezaban a llamar la sirena varada, porque estaba como varada en el suelo, y al final Aitona se mosqueó y se la regaló a Joan Miró, que se la llevó a la fundación que acababan de acabarla allí en Barcelona. Ahí se instaló y en el 78, cuando ya estábamos en la transición, en la democracia, ya le llaman: oye, Eduardo, ahora sí te damos los permisos para instalar la obra. Y él les dijo: bueno, estupendo, pero ya no me la tienes que pedir a mí, se la tienes que pedir a Joan, porque a mí yo se la he regalado. Miró evidentemente la cede y entonces le hace otra escultura que le regala a Joan. Bueno, es una historia muy larga, pero bueno, significa mucho y yo creo que habla de esa vocación, ¿no? De democratizar el acceso al arte, de muchas cuestiones que, bueno, pues que se estaba viviendo un mundo, yo todavía no había nacido, de transición, momentos muy importantes, y el arte, y Aitona, con esa implicación y ese compromiso que tenía para con la sociedad y las personas, pues bueno, era parte de ese movimiento. Yo admiro otra serie de artistas fantásticos, también comprometidísimos, fueron sumamente importantes, pero bueno, esto daría casi para otro coloquio otro día. Y a mí me encanta porque casi es el primer selfie que conozco de mis Aitonas. Es una foto muy bonita y bueno, me encanta de vez en cuando ponerlos porque creo que la fuerza estaba en esa dupla, sin duda. Eran de alguna manera parte de un todo. Contaba mi Amachi que en una ocasión le recriminó a mi Aitona porque nos vio en una entrevista que había dicho Eduardo que trabajaba solo. Y cuando llega a casa le dice Pili: oye, Eduardo, he oído que tú has dicho que trabajas solo. Y le dice mi Aitona: bueno, Pili, yo cuando digo solo, me refiero a solo contigo. Para entender cómo de interiorizado tenía esa idea de que ellos eran una cosa juntos. Y esta es la instalación del Peine del Viento, que seguro que os suena la escultura. Bueno, fue una aventura maravillosa. Y bueno, es un poco hablar de ese ya gran momento, finales de los 70, esto es en el año 77, donde ya ese concepto de la obra pública empieza ya a tener esos frutos que empezaron en el 57, empiezan ya a tener una consistencia, proyectos importantes, de nuevo empujando límites, porque hacer esto en San Sebastián en el año 77 no era fácil. Ahora mucha gente dice: bueno, ahora hacer el Peine sería imposible. Bueno, en el 77 también era imposible. Y lo hizo. O sea, quiero decir, al final son momentos importantes y el arte y ese arte público, ese arte de todos, se va ganando su espacio y bueno, y estoy muy contento y orgulloso de que Aitona estuviese ahí, empujando, sin duda. Y este es el Peine, ya esta es una foto preciosa de Cata Roca y bueno, un lugar muy especial con Eduardo ahí. Y bueno, y para que veáis, porque estas obras se hacen así. O sea, esta es la forja de Reynosa en Cantabria, esto es un horno donde el acero se mete, porque esto es muy importante, mi Aitona no funde el acero, no hay un molde para hacer las esculturas, el trabajo es forjado, es trabajo de forja libre, lo que pasa es que a una escala, como digo, descomunal, a una escala industrial, y eran procesos muy impresionantes en el sentido de que, ¿cómo decir? Las forjas, una forja industrial es el lugar donde tienes un mayor grado o nivel de conocimiento sobre cómo se trabaja el hierro en el mundo. Nadie sabe más que los ingenieros de la forja, que los operarios, nadie sabe más cómo manejar este material. Pero nunca habían hecho nada así. ¿Por qué? Porque no era necesario. Claro, el arte rompe la barrera de lo necesario. No es necesario, pero se hace, por eso es especial. Entonces, cuando llega Aitona, mete un concepto totalmente disruptor en esta ecuación. Porque ellos solo hacían cosas que sabían hacer. Tú vas a una forja y en una forja tienes un ingeniero con un papel que te ha marcado perfectamente los pasos que vas a dar, los procesos, todo, cómo se va a hacer todo, porque viven en el conocimiento. Pero mi Aitona llega y les dice: bueno, eso es fantástico, pero iba con una escultura que había hecho un aroma que llamaba el más pequeñito y decía: pero vamos a hacer esto. Entonces todos la miraban y le decían: Eduardo, es que nosotros no sabemos hacer esto en 5 metros. Y decían: ya, pero es que nosotros no sabemos hacer eso. Y él les decía: claro, por eso estoy aquí, porque no sabemos, porque si supiésemos hacerlo, decían,
yo no haría falta hacerlo. Claro, de repente metes ahí algo tan especial, tan curioso, que es pasar el límite, que esta gente, como digo, no lo hacía, no sabían hacerlo. Les hacía una cosa muy bonita. En el suelo de la forja hay mucha viruta de acero. Y solía hacer con el pie una línea. Y ponía todo el equipo de trabajo detrás de la línea. Y les decía, ¿veis esto? Esta línea. Este es el límite. Vosotros lleváis toda la vida trabajando a este lado del límite. Porque tenéis una función práctica. Si tú tienes que hacer los tensores del puente de no sé dónde, o tienes que hacer el cigüeñal de la turbina de la presa de no sé dónde, tú no te vas a pasar, vas a tener unos límites, el ingeniero te va a dar los datos, tal, nunca vas a pasar de ese umbral. Decía, pero conmigo, que vamos a hacer arte, nos olvidamos de este límite y pasaba la línea. Vamos a trabajar aquí, a este lado. Porque yo quiero ver lo que pasa de verdad en el material, cuando lo estemos doblando, llegándolo a su límite y yendo más allá. Porque yo no me creo ese límite que pasa ahí, lo vamos a buscar. Y entonces esta manera de trabajar era, estos operarios, ellos mismos, claro, en ese momento se sentían aterrados porque tenían miedo, pero a la vez estaban más vivos que nunca. Porque nunca en la vida se habían imaginado que iban a hacer esas cosas. Nunca. Ellos trabajaban en las certezas y de repente estaban trabajando al otro lado. Y eso es tan liberador. Toda esta gente, como digo, imaginaros, esta gente dura, del trabajo de forja, es un trabajo muy duro, ¿eh? Y de repente estaban haciendo cosas, como digo, donde se sentían libres por primera vez en su trabajo, donde iban todos los días. Y todos han generado para mí eso, el arte es eso. Eso han cambiado. Su manera de entender las cosas cambiaba en este momento. Y eso es el arte. No es el objeto. Es como el objeto te cambia de alguna manera. Y bueno, una foto fantástica del Guggenheim en el año 80, en la exposición de Chillida. Y así llegamos a, esto es el caserío de Zabalaga, en los años 80, cuando ya encuentra su lugar. Este caserío es un caserío del siglo XV, había muerto el galerista Maet, con quien trabajaba, falleció en el 81, y ahí digamos que decide que va a trabajar por libre. No va a seguir trabajando en exclusiva con otra galería, sino que va a empezar a trabajar por libre. Y empieza a buscar un sitio donde poder tener esas obras. Y así nace lo que hoy en día es Chillida Leku. Nace como una necesidad, como esa búsqueda para tener un sitio para sus propias obras. Decía, algún día soñé una utopía, encontrar un espacio donde pudieran descansar mis esculturas y la gente caminara entre ellas como por un bosque. Era su manera de hablar de ese lugar. Él no estaba pensando en un museo, él estaba pensando en un lugar, que es otra cosa. De hecho, Leku significa lugar en euskera. Y Chillida Leku nace de esa manera. Empieza a traer sus obras. Esto era la campa de Zabalaga. Ya veis que el caserío tenía un agujero y por dentro estaba fatal, estaba en un estado lamentable. Un caserío del siglo XV. Y empieza un trabajo de nuevo, de crear una obra. Él era un rumiante. Él era una persona que no tenía prisa. De hecho, a mí me encanta cómo manejaba él el tiempo. En el sentido de que nosotros, cuando tenemos un proyecto y de repente ese proyecto por A, por B o por C se alarga más de lo que hemos previsto, empezamos a pensar, a sentir que estamos perdiendo el tiempo. Porque, joder, pensaba hacerlo en X tal y lo estoy haciendo en X por 2. Estoy perdiendo el tiempo. Él, cuando un proyecto se alargaba, él consideraba que estaba ganando tiempo. Porque así decía, voy a ser capaz de llegar de verdad a donde quiero llegar. Y eso es ganarlo, no perderlo. Y esa manera de entenderlo me encanta. Deberíamos de reflexionar mucho en cómo manejamos el tiempo. El tema con el tiempo, no hemos entrado en la capa filosófica, pero era genial. Decía que el pasado y el futuro son dos muletas que nos hemos inventado para no perder el equilibrio en el presente. Y estaba muy mosqueado, pero decía que la humanidad había hecho una cosa ciertamente, delicada o terrible incluso, con el tiempo y con el espacio. Decía que les hemos dado medida, hemos aprendido a medirlos, a cuantificarlos, una mesura, y con eso creemos que sabemos lo que son el tiempo y el espacio. Y decía, no, sabemos medirlo, pero no sabemos lo que son. Yo sé ahora lo que es el pasado, el futuro, sé lo que es una hora, me puedo organizar, no me caigo en el tiempo, pero no sé lo que es el tiempo. Que saber lo que es o saber medirlo son dos cosas diferentes.
Y entre todo este mix se crea Chillida Leku. Paralelamente se va creando todo ese imaginario, en ese ideario. He puesto una foto de papel porque luego el papel es muy importante aquí en Menorca también. Y bueno, ya años 80, el príncipe de Asturias, muchos reconocimientos y nombramientos, la familia va creciendo. Esta de aquí es una foto del año 92 y para que os hagáis una idea, es la primera exposición que hay en San Sebastián de Eduardo Chillida, en el año 92. Siempre cuesta uno hacerse un sitio en su propia casa, en su propia tierra. Mi Aitona estaba muy enamorada de su ciudad, no me entendáis mal, nunca pensó que la ciudad le debía algo o nada por el estilo, al revés, pero bueno, yo sí creo que es remarcable de cómo, bueno, muchas veces las cosas con tanto reconocimiento fuera, en casa costó mucho más. Esto es Chillida Leku ya a día de hoy, es decir, un lugar pues muy especial que lo representa muy bien, cómo ha evolucionado las campas, el espacio y la gente, que la gente es fundamental para Chillida Leku y para su obra. Y con esto, entre el viento y mi raíz, con la más fuerte alianza, el horizonte, la mar. Pues ya venimos a Menorca. Os pongo esta foto porque aquí ya estaba Menorca. Esta es una foto de familia creciendo. Yo estoy ahí, bueno, uno de los más altos, si no el más alto ahí atrás. Pero vamos, que aquí ya veraneábamos todos. En Menorca existía Catrevents, nuestra casa de Menorca, que es esta de aquí. Y a Menorca, como digo, llegan en el 89, compran la casa y empieza una relación de nuevo. Mi Aitona al principio no os creáis que tenía claro, él no hubiese preferido una casa en un lugar que no hubiese tenido que coger un avión o que estuviese más cerca, o él no estaba buscando una casa, entenderme, de verano en el sentido canónico de verano, playa, sol. Él estaba buscando, como digo, nuestra anterior casa de veraneo era en Castrillo de la Reina, un pueblo de 127 habitantes, en Burgos, sin electricidad, o sea, es decir, ese era el concepto de vacaciones de mi Aitona. Y de repente aparece, como digo, Menorca, por José Antonio y por mi Amachi, que quería algo más que una casa en Burgos. O sea, ya quería también ella un poco de playa, ya le gustaba el sol, había crecido en Filipinas, quiero decir, tenía, bueno. Y a mi Aitona, Menorca le acabó encantando. Él no lo tenía claro, no hubiese sido su elección, pero acabó absolutamente enamorado de este lugar. Empezó a descubrir, mirad, esta foto, es que la he puesto porque luego mucha gente me dice, ¿veis esta obra de ahí arriba? Esa obra es del año 98, es decir, ahí ya estamos hablando de los últimos años de mi abuelo muere en 2002. Y claro, vienes aquí y dices, pues hombre, seguro que hay una, yo no digo, y os mentiría si os dijese que no, dijo que la hizo porque no, yo no sé si tiene algo que ver, pero estoy convencido de que tiene algo que ver, porque hay una concordancia, un algo. Yo me acuerdo aquí con los Aitonas de ir a los días de luna llena, íbamos ahí a los talayots y tal, y bueno, era divertidísimo. De hecho, bueno, hacíamos calvos a la luna llena. La Aitona también, era un poco era una cosa muy especial y había una energía ahí. Él decía, fíjate, decía, ¿cómo era? Mi Aitona decía de la isla, que esta isla estaba hecha de viento y de piedra. Y decía que esas piedras, el colocarlas, decía, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, igual no me acuerdo, pero era precioso, hablaba decía que las habían puesto, mirad, decía, esto yo creo que lo han puesto para tratar de sostener el cielo y que no se caiga. Y me encanta esa manera de mirar estas estructuras. Es como tratar de crear un apoyo para algo muy especial. Y bueno, Menorca esto es en Catrevents, era la verdad es que una casa, un lugar súper especial. Lo que os decía antes, aquí mi Aitona encontró un lugar donde estaba de alguna manera más relajado. Mi Aitona ha sido siempre una persona con un altísimo grado de compromiso para con lo que hace. O sea, de verdad era este concepto del artista bohemio que le pilla la inspiración un día. No. Mi Aitona era todo lo contrario a ese concepto. Mi Aitona era un trabajador. Como el que va a la fábrica a fichar, pues mi Aitona hacía lo mismo, pero en el estudio, en la forja. O sea, un rigor. Además, con una rutina marcada. O sea, se autoexigía hasta niveles que uno, bueno, pues no
diría, pero de verdad hace falta todos los días, prontísimo a la misma hora, estaba en el estudio. Hasta tal, venía a comer a casa, volvía al estudio, trabajar. Era un trabajador, era con un rigor y un compromiso para con lo que hacía tremendo. Pero aquí en Menorca, que seguía trabajando, aquí trabajó Lurras, las tierras chamotas, trabajó también mucho el papel, las gravitaciones. Aquí trabajaba, pero yo aquí tengo recuerdos de irnos a cenar por ahí. Y en Donosti, en San Sebastián, no nos íbamos a cenar ni locos. No sé cómo decirlo, da igual que fuese el sábado o el domingo. Él ahí tenía en casa, o sea, era una persona muy de su sitio. Y entonces llegaba el fin de semana y estaba en casa. Comíamos todos los domingos en casa de mis abuelos. Estábamos ahí 20 y pico comiendo cada domingo. Era muy bonito, unos recuerdos familiares muy bonitos en Donosti, en San Sebastián. Pero aquí en Menorca eran diferentes. Nos íbamos, me acuerdo, pues estábamos en Alcaufar, ¿no? En la zona de Mahón. Nos íbamos a Londres de Castells, nos íbamos a Trébol a cenar, nos íbamos, no sé, salíamos. Yo tengo el recuerdo fantástico aquí de ese Aitona mucho más, no sé, era como que este clima, esta luz, esta dinámica, este lugar le hacía ser un poquito más permeable a todo. Y era muy bonito, era muy agradable. En la piscina, bueno, igual en Donosti no se bañaba porque está más fría, pero tenía una piscina en casa, no se bañaba ni no. Y aquí, joder, estaba en el flotador en la piscina, siempre con una camiseta además, no se bañaba nunca sin camiseta el tío. En un flotador grande con una rueda de camión y tengo recuerdos súper bonitos de Aitona, de abuelo. En San Sebastián también, pero era más rígido consigo mismo, aquí no. Aquí tenía esa otra vertiente. Y aquí, bueno, entró las fotos preciosas con la Machi. Yo creo que encontraron un sitio fantástico y todos lo hemos sentido así, ¿eh? Nos hemos sentido siempre muy en nuestro sitio también aquí en Menorca. Y aquí ya veis, mira, ahí lo que veis atrás es una lurra antes de ser trabajada, pero se montó en casa, había una higuera, había como un lugar un poquito más bajo. Y aquí, ya veis, ahí están trabajando las esculturas. Se ponía en verano. Esto lo trabajaba mucho en San Paul también. Entonces yo creo que el clima era un poco ese lugar donde trabajaba estas tierras. Luego es una pena que nunca pudo cocerlas aquí, porque estas son tierras, es una tierra chamota, es una tierra muy especial, es una tierra que se cuece dos veces. Primero se cuece, se hacen unas tejas, se rompen, se vuelve a hacer una masa, y entonces es una tierra que se trabaja maciza. Mi Aitona, antes lo he mencionado brevemente, toda su obra es maciza. Él trabaja el espacio. Por lo tanto, él lo que decía es que si tú haces algo hueco, lo que estás queriendo decir es que el espacio no importa. Y no es verdad. Si el espacio importa, tú, bueno, cada uno de vosotros en lo que haga, en vuestro oficio, vuestros oficios, vuestro trabajo, lo que tiene valor es lo que mostráis, es lo que trabajáis. Él decía, si yo trabajo el espacio, pero luego no lo muestro, estoy queriendo decir que no tiene importancia, que no tiene valor, y no es verdad. Si el espacio es importante, lo tengo que mostrar, porque es un material más en mi obra. Y si no lo muestro, es porque no lo hay. Así de simple. A él le preguntaban muchas veces los periodistas, oye, Eduardo, ¿a usted le gusta que las obras pesen? Y él decía, no, a mí no me gusta que pesen. Lo que pasa es que me salen pesadas. Es una consecuencia, él trabaja el espacio. Y claro, si no hay espacio, hay materia, y la materia es pesada. Y por eso la arcilla nunca le gustó, porque la arcilla se trabaja hueca, se tiene que cocer, si no revienta. Y esta tierra la encontró en San Paul, un verano. Mike tenía un ceramista con el que estaba trabajando, miró, estaba preparando una plancha para pintar luego y de repente él estaba en el taller de grabado que estaba encima del taller de tierra y este hombre echó la plancha al suelo cuando estaba todavía húmeda, ¡pum!, para prepararla, y el sonido, claro, Nitona estaba viendo la tierra tal y esperaba un chof, un sonido de tierra blanda, y de repente aquello sonó ¡conk!, un golpe muy de, ostras, bajó a verlo y le encantó, le pareció un material consistente, sólido, o sea, con una densidad como a él le gustaba, y ese verano no trabajó la tierra, pero todo el año estuvo pensando lo que iba a hacer y al año siguiente llegó y empezó a trabajar la tierra chamota, y de hecho, fijaros si trabajó la tierra, que tiene más esculturas en este material que en ningún otro, más esculturas en tierra que en hierro. También porque los tiempos de trabajo son otros, ¿no? Y es una obra de escala menor. La otra, claro, ponte a hacer una obra que te tiras 3 años haciendo una escultura de 60 toneladas. Pues bueno, todo tiene una razón.
pero aquí en Menorca trabajó muchísimo las lurras, era el clima ideal. Y que sepáis que cuando miréis los nombres, porque todas estas tierras las llamó lurra. Lurra significa tierra en euskera. Todas las lurras se llaman lurra y luego hay una numeración. Hay G y un número o M y un número. Si lleva la letra G es que está hecha en Grasse, en Saint-Paul-de-Vence, en Francia. Y si lleva la letra M, está hecha en Menorca. O sea que fíjate que dejó la M, dejó, digamos, el sello del lugar al que de alguna manera también pertenecen estas obras. Y ahí solía trabajar en verano. Mira, esta es una obra preciosa, ese es el homenaje a Johann Sebastian Bach, que es como, tiene una forma casi como de libro, hecha en tierra. Y bueno, como digo, la relación con Menorca fue muy especial. Se hizo a este sitio, cosa que él mismo no se esperaba al principio, pero acabó también enraizado. Solíamos ir a misa a San Luis, teníamos mucha relación ahí con el lugar. Y bueno, para mí, como digo, Menorca es ese recuerdo de donde la Aitona fue un poquito más libre consigo mismo, un lugar donde, y hablamos ya de unas épocas además donde ya era un artista, quiero decir, muy consagrado, muy importante, que seguía con un altísimo grado de compromiso con su trabajo, pero bueno, él se solía venir aquí 3 meses en verano, venía a principio de verano y se iba al final, y era una casa muy grande, y entonces los diferentes, pues las 8 ramas familiares, solíamos venir escalonadamente 2-3 semanas, los solapábamos un par, porque ahí había habitaciones, vamos, una barbaridad de habitaciones, y ellos estaban aquí todo el verano, y entonces era un proceso muy bonito. Y trabajaba mucho con habitaciones, y era genial porque tú podías saber en qué momento del verano estabas, en esos 3 meses que se tiraban aquí, solamente mirando el estudio. Porque él empezaba el verano y empezaba a trabajar, iba poniendo las habitaciones que iba haciendo en la pared, las iba grabando con chinchetas. Entonces, más o menos le duraba 3 meses esa pared. Y tú veías en qué momento estabas dependiendo de cuántas obras había en la pared. Si está en la mitad, bueno, llevamos 1 mes y medio en Menorca. Era perfecto, era como un calendario que no era un calendario, pero te servía para de nuevo medir el tiempo, esa unidad de tiempo. Y bueno, yo creo que esa es una historia muy bonita. Mi Aitona falleció ya en 2002. Esta es la cruz, esta es la escultura que tiene ahí en Zabalaga bajo un magnolio donde están ambos, Eduardo y Pili, a día de hoy. También está Joaquín, que era el jardinero guardés de Zabalaga, de la finca, que era como uno más de la familia y también está ahí. Y bueno, y Luisito, mi hermano que falleció hace unos años, mi hermano pequeño. Y bueno, están ahí los 4 y me parece un buen lugar, la verdad, para que reposen en su sitio. Y no vi el viento, vi moverse las nubes, no vi el tiempo, vi caerse las hojas. Moltes gràcies y bueno.